Primero que nada, señor presidente, dar la bienvenida a la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por la señora ministra Azucena Arbeleche, y también la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el señor ministro Francisco Bustillo, con quien mantuvimos en el día de ayer una cordial y diplomática charla como corresponde, porque creo que es parte de la altura del debate que nos merecemos todos como sociedad y que este Parlamento una vez más debe ser garantista, y creo que es también la lógica que nos debe guiar en la actividad política, más allá de las cuestiones en las que no estemos de acuerdo, pero mantener el diálogo siempre es trascendente. Y hoy se avisora seguramente una interpelación donde estemos exponiendo en términos duros, pero seguramente va a ser en tono del debate político y no en tono personal. También quiero destacar a usted, señor presidente, por cómo se ha comportado al presidir la mesa y este Parlamento en las instancias preparatorias y por haber hecho lugar a una solicitud de la bancada del Frente Amplio cuando solicitamos la interpelación, que era que estuvieran presentes los miembros de la delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Y esto lo destaco porque jurídicamente no es obligatorio, pero políticamente así se accedió y creo que ayuda y abona el terreno para que podamos esclarecer las dudas que tenemos. Creo, señor presidente, que los motivos de esta convocatoria y de esta interpelación surgen de la propia realidad. Como lo he dicho más de una vez, es la misma realidad la que interpela, y traer la interpelación a este Parlamento también genera la certeza y la garantía de que el debate se va a dar en régimen de democracia representativa, donde todos los actores que fuimos electos por la ciudadanía vamos a tener la posibilidad de expresarnos libremente. De hecho, la necesidad de esta interpelación revela, por las causas que trajo el solo hecho de haberla convocado, que renunciara el doctor Carlos Albizu, presidente de la delegación de Uruguay al frente de CTM. Y esa renuncia, que si bien para nosotros no mueve la aguja, sí condiciona el debate y el desarrollo de este proceso de reflexión colectiva, podríamos decir. Y de hecho han llegado a mí varios vecinos provenientes de diversas corrientes políticas del Uruguay a plantearme su preocupación y a respaldar esta interpelación. Y esto también se ha traducido en mensajes públicos por parte de dirigentes del mismo gobierno que han planteado su discordancia con los mecanismos de gestión en la delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta. Y tan es así, señor presidente, que la fuente principal de acceso a la información que tuve no provino de mis filas partidarias. Provino de un número importante de dirigentes políticos que no son del Frente Amplio, militantes salteños en su gran mayoría y también otros que no son de Salto y que conocen el tema, que llegaban a mí mostrando su indignación por lo que estaba sucediendo. Pero antes de entrar en la profundidad de esta primera intervención, que seguramente va a desembocar en la respuesta de las delegaciones y después una nueva intervención con repreguntas, quiero decirle que tengo el grato honor de ser miembro interpelante por el Frente Amplio, partido mayoritario de nuestro sistema político, gracias a la convocatoria para esta responsabilidad que hicieran mis compañeras y compañeros parlamentarios. Y como lo he dicho en varias ocasiones en los medios de comunicación, que agradezco infinitamente el trato que han tenido para conmigo,
es esta instancia en la que buscamos contribuir con un debate amplio que lleve hacia una reflexión de todo el sistema político para que no vuelva a pasar el Uruguay por los problemas que están pasando hoy. Y venimos a esta interpelación con una mirada propositiva y no por una mera crítica, como sí veíamos en interpelaciones en periodos de gobiernos anteriores. Creemos que hay elementos de sobra para realizar esta interpelación y sabemos muy bien separar los tantos. Y quiero, en estos primeros minutos, comenzar reconociendo algunas cuestiones que me parecen interesantes para que sean nuestro norte y guía de esta interpelación y entender que esta oposición parlamentaria no tiene como cometido la destrucción de nada, sino contribuir a procesos que fortalezcan nuestros pilares democráticos. Y como le decía, sabemos muy bien separar las cosas, y no es lo mismo el caso de las contrataciones de claro corte político partidario, como la que se dieron en Salto Grande, que las designaciones de personal de confianza política, que también se dieron en Salto Grande, como es el caso quizás más resonado del doctor Nicolás Albertoni, hoy vicecanciller de la República, que naturalmente tiene un perfil técnico para el cargo y participó de lugares donde no hubo incidencia en las decisiones políticas erróneas que a nuestro entender tomó la delegación uruguaya. Y también sabemos separar los tantos cuando queremos reconocer decididamente a los buenos funcionarios, aquellos que hacen grande a Salto Grande, y los reconocemos y los diferenciamos de aquellos que utilizando prebendas políticas buscan favorecerse. Por eso hoy desde aquí quiero hacer llegar mi total y absoluto respeto y respaldo a los funcionarios de carrera que legítimamente accedieron a su lugar de trabajo en la represa y que son los que se levantan todos los días, van a laburar, marcan tarjeta y logran que las cosas pasen. Y antes de avanzar en las primeras consideraciones de esta exposición, quiero dejar otro razonamiento, señor presidente, que me parece fundamental. Porque por lo que hemos escuchado y visto en esta instancia previa, el país, creo yo, enfrenta hoy otro problema sobre Salto Grande. Y es la diferencia radical de concepción sobre lo que debe ser Salto Grande y cómo debería funcionar. Mientras unos creen que la tarea central es la caridad institucional, otros creemos que la tarea central es desarrollar el potencial estratégico de la generación de energía sin perder el foco en lo social. Mientras unos creen que es un trampolín electoral y un lugar de colocación de punteros políticos, otros creemos que su gobernanza debe tener un alto perfil técnico fuera de todo cálculo político electoral. Mientras unos creen que pueden llevarse el Estado para la casa, otros creemos que el Estado debe ser garante de la justicia en el reparto. Y esta, creo yo, es parte de la principal contradicción sobre este tema. Y muchos se han preguntado, señor presidente, ¿por qué interpelamos a estos ministros? A la ministra de Economía y al ministro de Relaciones Exteriores. Y nosotros entendimos desde el primer momento, por todos estos aspectos que he mencionado, que no está en juego la credibilidad funcional y operacional de la represa en sí por parte del Ministerio de Industria. Nosotros entendemos
de que lo técnico está garantizado, no solamente porque ha existido una histórica política de Estado en la materia, sino porque las sucesivas administraciones han puesto el foco certero en que el alto componente de personal técnico especializado tiene que primar como un principio básico y rector de esta política estratégica. Entonces, entendemos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores radica la rectoría de lo que es un organismo binacional y la representación de Uruguay en el mismo. Y si nosotros vemos lo que nos respondió la propia Cancillería a través de la delegación de Uruguay en CTM, cuando hicimos un pedido de informe en el año 2021, nos decía que toda requisitoria dirigida a la CTM o a cualquiera de las delegaciones que la componen, Argentina o Uruguay, debe ser efectuada a través de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores. Y esto está firmado por el canciller Francisco Bustillo y por el entonces presidente de la delegación de Uruguay en CTM, Carlos Albizu. Y más allá de las múltiples opiniones del señor ministro de Relaciones Exteriores y del Ministerio, que han manifestado ser ajenos a lo que pasa en Salto Grande en cuanto a los nombramientos, acá hay una respuesta oficial que dice lo contrario. Pero además existe el decreto 189 del año 2005, de junio del 2005, que expresa en su numeral tercero, textual, que al Ministerio de Relaciones Exteriores le compete asesorar y coordinar la actuación de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la cual, de acuerdo a lo dispuesto por el convenio mencionado en el visto, dirigirá al referido ministerio todas sus comunicaciones, así como copia de todas sus actuaciones, dictámenes y cualquier información que considere conveniente. Termino cita. Esto quiere decir que la delegación uruguaya en CTM está obligada por el marco jurídico nacional a remitir todo lo actuado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores diga que desconoce lo que pasa en la delegación uruguaya en CTM es realmente aberrante e irresponsable. Y además hay que tener en cuenta que si uno googlea en la página de Cancillería, entre los cometidos de la Dirección General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, se establece entre los puntos de competencia, cito, coordinar con las comisiones mixtas las gestiones y la actuación de las delegaciones nacionales en las materias propias de dichas comisiones mixtas, vinculadas con los temas limítrofes, marítimos y de frontera. El doctor Carlos Mata, que está presente a la derecha del señor canciller, en el Parlamento, hace unos días, con ocasión de que Cancillería participara de la rendición de cuentas del Senado, dijo, transmitió, en palabras del señor canciller, desconocer lo que sucedía en cuanto a los nombramientos de CARU y de CTM. Y es el doctor Mata persona de estricta confianza del señor canciller, además de ser una persona avesada en funciones de este tipo, por ser funcionario del Parlasur, por integrar además el Tribunal Arbitral de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, y pronto además va a ser el responsable de Uruguay en Ginebra. Por tanto, seguir ahondando en el camino del desconocimiento, a esta altura, señor presidente, creo yo que es una actitud de irresponsabilidad. Ojalá la interpelación devenga en que desde Cancillería se reconozca que ese no es el camino. Y la convocatoria, señor presidente, a la ministra de Economía cae por su propio peso.
A la cartera de Economía y Finanzas le corresponde la adjudicación de los recursos votados por este Parlamento. La delegación de Uruguay ante CTM tiene un presupuesto base de 744 millones de pesos desde el año 2015 que permanece incambiado y sucesivamente año tras año se le van otorgando refuerzos presupuestales y también la partida de 200 millones de pesos por concepto de comisión de administración de UTE. Y nos parece que es el Ministerio de Economía y Finanzas el organismo, el ministerio responsable del inciso presupuestal que debe hacerse cargo del contralor de esos recursos y de saber el destino, hacia dónde van, en qué se invierte, en qué se gasta. Y en ese sentido tendremos preguntas específicas para la señora ministra. Y antes de ir al fondo de las preguntas y de seguramente algunos otros comentarios, quiero enmarcar lo que va a venir con un breve repaso histórico de lo que significa la creación del complejo hidroeléctrico de Salto Grande y su rol binacional. Porque es bueno saber de dónde venimos y por qué estamos hoy hablando de Salto Grande. En el año 1890, señor presidente, Gregorio Soler presentó el primer pedido de otorgamiento de una concesión para explotar energía eléctrica en la zona de Salto Grande. Y desde entonces se realizaron múltiples esfuerzos políticos, parlamentarios y técnicos para buscar aprovechar ese recurso. 1890. En 1938 se firmó un acta entre los gobiernos de Uruguay y Argentina donde el artículo 5 dice, comillas, conceptuando de interés común el aprovechamiento de la fuerza hidráulica del río Uruguay para ambos países, acuerdan promover la designación de una comisión técnica mixta argentino-uruguaya que informará a la brevedad posible a ambos gobiernos para los efectos de su realización. Y ahí cierro comillas. Es entonces que en el año 1946 se firmó un tratado que Uruguay ratifica e incorpora a su ordenamiento jurídico en el año 1958. Y en el año 1956 se crea el Comité Popular Pro Represa Salto Grande, impulsado por las comunidades ribereñas. En el año 61 se firmó el Tratado de Límites en el río Uruguay entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, que fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en el año 1965. En 1974 comenzó la construcción del complejo hidroeléctrico Salto Grande y se conformó en ese mismo año el lago Embalse y la primera de las 14 turbinas comenzó a generar energía eléctrica. En el año 1982 se inauguró el puente internacional que conecta la República Argentina con Uruguay y en el año 1983 se puso en funcionamiento el último hidrogenerador y de esta manera quedó oficialmente inaugurada la obra de Salto Grande, que hoy, después de 40 años, se está en plena etapa de modernización. Pero historia tiene las cosas, señor presidente, y para nosotros, para el Frente Amplio, el proyecto Salto Grande como generador de energía es parte de una vieja política de Estado. Nada de lo que pase allí no va a ser ajeno jamás. Y Salto Grande tiene para Uruguay un rol estratégico sobre la soberanía energética, representando entre el 40 y el 60% de la producción de energía eléctrica diaria que consumimos en el Uruguay. Y además es un vínculo único que tiene Uruguay con Argentina en la materia. Y quise traer estos antecedentes para ser enfáticos en el siguiente razonamiento. Nuestro accionar de contralor político no está puesto en dinamitar una excelente política de Estado. No buscamos perjudicar un emprendimiento que es emblema nacional y regional.
sino todo lo contrario. Queremos que Salto Grande siga trabajando bien, aún mejor de lo que lo hace. Pero para eso necesitamos tener la casa ordenada. Y para tener la casa ordenada necesitamos parar con los desmanes que se puedan estar generando. Porque quienes teorizan con el achicamiento del Estado no pierden oportunidad en valerse de él si se trata de sacar alguna tajada. Por eso, reitero, para nosotros es muy importante esta instancia, porque le da valor al Contralor y fortalece Salto Grande. Y esta preocupación, señor presidente, para la bancada del Frente Amplio no es nueva, yo la he dicho hasta el cansancio. Desde el año 2021 venimos solicitando información al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Economía y Finanzas, que hemos tenido claramente suerte dispar. El 11 de agosto del año 2021, junto a los legisladores Nicolás Lorenzo, Luis Galo, Daniel Cayani, Constante Mendiondo, Cecilia Botino, Álvaro Lima y quien habla, elevamos un pedido de informe a Cancillería donde se da cuenta, textualmente, que fueron designados y contratados 36 personas de nacionalidad uruguaya, cierro comillas, y se dispusieron 11 ascensos de funcionarios. Además, se nos informó que el presupuesto destinado al pago de personal experimentó ese año un aumento de $2.095.751. Valoramos la respuesta claramente, aunque naturalmente careció de otros detalles esperados. No se habla, por ejemplo, si esos funcionarios, 36 que ingresaron, lo hicieron por concurso, por designación directa o por otro método de selección. Y con el Ministerio de Economía y Finanzas no corrimos la misma suerte. El 1 de junio del año 2022, nuestro compañero, el entonces diputado Constante Mendiondo, realizó un pedido de informe con 14 preguntas, de las cuales 9 no fueron respondidas. Y en su lugar, en lugar de la respuesta, apareció una frase que se reiteró cual copia y pegue, que decía, por no corresponder. Además, señor presidente, desde hace más de un mes, a raíz de nuestra investigación y de sendos artículos periodísticos que hemos venido conociendo detalles de lo que está sucediendo con la delegación uruguaya en Salto Grande, han surgido otros temas, como los de las designaciones directas, como los del uso de los recursos económicos que destina el país, como la falta de contralor, como las responsabilidades políticas. Temas todos que vamos a tener hoy sobre el debate en este recinto. Y el Frente Amplio no tuvo otro camino que avanzar sobre este proceso de interpelación para lograr transparentar todo lo que está sucediendo, lo que se dice y lo que realmente pasa. Por tanto, con esta interpelación buscamos lograr transparentar ese proceso y conseguir información, ya que el gobierno y particularmente el presidente de la República decidió que el Frente Amplio no ejerciera su rol de contralor ni en Salto Grande ni en la CARU. Cosa llamativa, porque siempre, reitero, siempre la oposición política ha tenido una silla dispuesta en el organismo. También en los 3 gobiernos del Frente Amplio. Otra cosa distinta es que no la haya querido ocupar. Y a esto quiero aclararlo, porque se ha dicho muchas mentiras, o por lo menos verdades a medias, en algunas declaraciones públicas que he escuchado. Y este Parlamento se merece saber toda la verdad. En el periodo 2005-2010, señor presidente, el líder de la oposición del momento, el doctor Jorge Larrañaga, le comunicó al señor presidente de la República
el doctor Tabaré Vázquez, que la oposición no iba a hacer uso del lugar que le correspondía en Salto Grande, con aquella expresión que muchos recordarán cuando Larrañaga dijo que se queden con todos los cargos. En el periodo 2010-2015, el lugar de la delegación uruguaya de Salto Grande lo ocupó un colorado, Modesto Llantada, un año, desde 2011 hasta 2012, cuando, a raíz de los cortocircuitos políticos que suelen suceder en este país, el líder del Partido Colorado del momento, el doctor Pedro Bordaberry, decidió retirar los cargos de confianza que le correspondían al Partido Colorado en varios organismos. Y en el periodo 2015-2020, que es la memoria más reciente que tenemos, el contralor opositor se mantuvo los 5 años y recayó en el nacionalista Carlos Albizu. Pero además, el Poder Ejecutivo no nombró delegado del Frente Amplio en el organismo para este periodo. Como dije hace un rato, nosotros estamos muy preocupados porque naturalmente no tenemos acceso a la información que existe en Salto Grande. Pasa algo similar en Caru, pero como no es el tema de la interpelación, no vamos a profundizar. Pero es aún más grave, señor presidente, que el Frente Amplio, en este caso porque es la mayoría de la oposición, podría ser otro partido, no tiene representación en CTM, y aunque parezca mentira, ese voto condiciona, por ejemplo, el ingreso de funcionarios a CTM. Porque el estatuto establece claramente que el ingreso de funcionarios deberán ser aprobado por la Comisión Técnica Mixto de Salto Grande con la unanimidad de los miembros presentes en la sesión correspondiente. Si el Frente Amplio hubiese tenido un representante en la delegación de Uruguay ante CTM y hubiese visto el ingreso de cargos de punteros políticos como los que hoy estamos denunciando, bastaba con la oposición única de ese representante para que hoy esta sesión no estuviera transcurriendo. Por tanto, presidente, hay un razonamiento que debemos traerlo y que es de sentido común y es muy político. Tenemos en la delegación de Uruguay ante CTM unanimidad del gobierno. No tenemos fuerza de contralor al gobierno. Hay recursos disponibles, no solo los que dirige presupuestalmente el Ministerio de Economía, sino otros recursos que eventualmente ingresen, como por ejemplo el pago del peaje. Y si tenemos unanimidad, tenemos la tranquilidad de que no tenemos controles y podemos gastar como se nos ocurra, lo que existe es una impunidad para gestionar al antojo de los dirigentes políticos que pusieron a conducir la delegación de Uruguay en CTM. Y naturalmente no es mi intención hoy quedarme en el anecdotario histórico de lo que sucedió o está sucediendo, pero esta es la realidad y los hechos son los que son. Y esta es otra de las razones por las que estamos aquí, la falta de transparencia. Que la oposición no tenga contralor en Salto Grande no es responsabilidad del Frente Amplio, es una decisión del gobierno y especialmente del señor presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, y del señor ministro de Relaciones Exteriores, que es quien nombra al presidente de la delegación de Uruguay ante CTM. Entonces, señor presidente, ¿usted no desconfiaría? Si el gobierno pone 3 cargos de confianza, le da todos los recursos, pone dirigentes de confianza a tomar decisiones que la toman en confianza y luego se utilizan los dineros públicos
sin criterio ni apego a principios de la buena administración. Esto es, naturalmente, una inquietud que obedece a la lógica. Y llegamos aquí, señor presidente, también porque los ingresos que se dieron en Salto Grande no son cualquiera. Acá no se buscó a un trabajador que no tenía trabajo y que requería parar la olla de su casa porque la estaba pasando mal, como tantos salteños y salteñas la están pasando mal hoy. Ahora después hablaremos del contexto social que vive Salto con más del 13% de desocupación y cuando no hay zafra de la naranja llega a guarismo cerca del 20%. Con el problema de la diferencia cambiaria, que se ha hecho poco y nada para acompañar el proceso social de los pequeños y medianos contribuyentes que están cerrando su comercio y que tienen que salir a trabajar en negro. Aquí se buscó, como pasaba antes del 2005, de poner a políticos frustrados al frente de la delegación de Uruguay y meter por la ventana a políticos que se tiraron algún cargo y que no salieron y como premio consuelo se le da un sueldito por mes que ronda entre los 80 y los 400.000 pesos, líquidos, sin pagar IRPF, como cualquier hijo de vecino. Y aquí se buscó, se eligió por la pata, como se dice en el interior, a dirigentes políticos, punteros, de algunos sectores del gobierno. Y acá quiero ser justo, señor presidente, porque si yo digo y meto en la bolsa todo el Partido Nacional, sería injusto. Si yo meto en la bolsa a todo el Partido Colorado, sería injusto. Porque esta decisión sistemática de meter amigos y punteros políticos a trabajar como funcionarios en CTM obedece a liderazgos que se representan en el territorio. Y naturalmente, vamos a ver una lista larga de dirigentes políticos asociados a la figura de Carlos Albizu y de la lista 404 de Aire Fresco del Partido Nacional. No veremos dirigentes de otras listas del Partido Nacional. Y veremos dirigentes de Vamos Alto del Partido Colorado. No veremos dirigentes ni de vallistas ni de ciudadanos, porque representan esos cargos a líderes o caudillos políticos del senador Germán Coutinho. Y a mí, sinceramente, señor presidente, las cosas que digo las digo con respeto y me importa muy poco el que se enoje, porque se podrá indignar, se podrán enojar con lo que estoy diciendo, pero más indignado y más enojado está la gente que anda galgueando por un mango y que no puede llevar la plata a su casa y ve cómo entran por la ventana, gente que históricamente nunca han quedado descalzos. Y si usted mira esta lista, señor presidente, 404 del 2020, que dice Albizu intendente, y ve el flúor que yo puse en esta hoja, hay 10 ediles. Hay acá como 12 o 13 dirigentes políticos de Albizu que ingresaron a Salto Grande sin ningún mecanismo de concurso, ni de sorteo tan siquiera, ni de selección. Y acá también hay algunos del Partido Colorado, como esta lista 15, y no quiera creer, señor presidente, mire lo que hay, porque después me van a decir, andás escondiendo la lista. Mire lo que hay acá, también hay una persona que estuvo en la lista 90-609 de las elecciones del 2019. ¿Sabe por qué? Porque también se compraron dirigentes políticos. Porque para acomodar amigos pasaron como alambrado caído
de un partido al otro con tal de entrar a Salto Grande y conseguir las prebendas que el líder político les daba. Y tenemos muchas más, pero sería cuestión de buscarla en la Corte Electoral y no tengo ganas de aburrirlos con las imágenes. Y usted sabe, señor presidente, que llegamos a esta instancia porque estos nombres que aparecen, como decía, que no son laburantes comunes y corrientes, y son dirigentes políticos y cargos de representación, son personas públicas. Y yo me voy a permitir nombrar algunas de las personas que ingresaron de manera non santa a Salto Grande. Si fuera por concurso o por sorteo, lo pensaría dos veces, más allá de que yo creo que cobran ribete de empleados públicos. Pero vale ponerle nombre y apellido para entender de lo que estamos hablando. Sobre todo los salteños, que en Pueblo Chico todos nos conocemos. Y acá tenemos, por ejemplo, a Carlos Silva, que integró la lista 404, lideró la lista, fue el cabeza de lista de la Junta Departamental de Albizu Intendente, con un salario de 263.000 pesos. Después tenemos a Juan Ignacio Urcade, a José Luis Ambrosoni, a Martín Burutarán, un ingreso directo que hoy es el presidente después de la salida de Albizu, porque entre otras cosas la mano derecha de Albizu. Tenemos a Juan José Cámara, de Paysandú, que ahora después hablaremos de Paysandú, porque cobra otro capítulo aparte. Tenemos a Florencia Zuparo, que también tenemos algunos comentarios para hacer sobre su contratación. A Gustavo Selva, a María José Varela, a Mariana Alves da Cruz, a Julio Acuña, a Flavio Liberatore, a Gonzalo Samit, a Daniel Lewis, Héctor Trinidad, Federico Suárez, Martín Chiapa, Luis Gustavo Denis, Rosa y Moda. Señor presidente, cuando el presidente de la República nos dice que se cometieron excesos y cuando nos dice que, bueno, va a ver qué caminos toma porque hay que ver si hay algún contrato para caer. Bueno, Rosa y Moda fue secretaria del actual presidente de la República durante muchos años cuando era senador, fue alcaldesa de Los Cerrillos, hoy es suplente del diputado Lereté, que ya lo nombro así, de paso va a poder intervenir en ese sentido. Por tanto, es bastante raro que el señor presidente de la República no sepa que una amiga y persona de estricta confianza ingresó a Salto Grande, a la oficina de Montevideo. Después tenemos a Rodolfo Berneda, un histórico dirigente mano derecha de Coutinho. Tenemos a Carolina Tolosa, que renunció, y estaría bueno saber por qué renunció también. Tenemos a Ignacio Zuparo, a Pablo Constela, Geraldín Ribeiro, Gerardo Sanchís, un artiguense que lo corrieron de Artigas, pero lo contrataron en Salto Grande, Enzo Paique, Hugo Previale, Agustina Canela, que la conocemos porque ha sido suplente del diputado Esteves, sigue siendo, creo que no ha renunciado, aunque naturalmente no ha concurrido a la banca, Fabricio Castillo, Federico Barla, Diego Gómez, Guzmán Parietti, un joven militante de la departamental Blanca de Paysandú, José Pedro Cardoso, Colorado por las dudas, no es del Partido Socialista. Y después tenemos a los que, habiendo ingresado por concurso o por otros mecanismos de designación, en algunos casos de hace muchos años, lograron sin concurso ni ningún método fehaciente adquirir un ascenso en la función interna de Salto Grande. Y aquí tenemos a Mercedes Cabrera, a María Eugenia Canali, a Carlos Gelpi, que también estaremos dedicando unos minutos a su gestión,
a Fernando Francolino, a Michelo Berenvenato, y seguramente se me escape algún nombre. Porque una de las preguntas que tenemos para hacerle a la delegación es saber cuántos son en realidad los ingresos por designación directa y cuántos los ascensos que no fueron fruto de un concurso interno. Pero, señor presidente, como dijimos cuando nos tocó justificar este llamado a sala, la preocupación no es sola del Frente Amplio. La preocupación también es de algunos dirigentes muy conocidos del gobierno. Incluso algunos de ellos, sus expresiones fueron antes de nuestra solicitud de interpelación. Y yo acá traje algunos extractos de frases que me parecen interesantes para compartir con los señores y señoras legisladores, referidos a algunos de los actores que voy a pasar a mencionar. El doctor Carlos Albizu, quien era hasta hace algunos días presidente de la delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, dijo en Radio Sarandí el 29 de agosto, y voy a leer textual 2 párrafos, las partidas no tienen ajuste desde el año 2015. Esto ya pasó el año pasado, pero ahora estamos en campaña electoral. Temas familiares no hay. Esa resolución de los 200 millones de pesos es de todos los años, al menos desde el 2017. La mayoría de los que entraron fue por concurso y no por designación directa. Algo que se criticó de la comisión fueron los salarios, porque siempre fueron los más altos del país. Están en pesos, no en dólares. El incremento es como cualquier salario público. Eso decía el doctor Carlos Albizu. Después, el doctor Carlos Mata, en comparecencia del 19 de septiembre del 23, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, decía textualmente al señor presidente de la comisión: sobre el tema quiero informar que la Cancillería no fue informada de estas contrataciones. No obstante lo cual, el canciller va a adoptar algunas medidas al respecto y prefiero que sea él quien las diga. Termina la cita. Por otra parte, yendo a las repercusiones de la órbita pública, de la prensa, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, decía que es evidente que hay que transparentar la gestión, porque ha dado lugar a todo tipo de rumores y noticias que llaman la atención. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo transparentar. Esto lo decía en una nota del Observador del 30 de agosto de este año. El senador Manini Ríos, en septiembre de este año, en Diario El Salto, decía: Albizu debe dar un paso al costado dada la magnitud de las cosas que se estaban denunciando y que se confirmaron. Vemos la necesidad de hacer una auditoría que establezca si los dineros públicos que se gastaron y que se asignaron, a veces discrecionalmente, estuvieron bien gastados o no, en función de cuál es la finalidad de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. No tengo la información detallada de cómo se hacían las resoluciones, pero me parece que es evidente que la realidad es más compleja, decía el senador Manini. Por su parte, el senador Botana, del Partido Nacional, en Doble Clic desde el Sol, en agosto del 2021, decía textualmente: a Albizu se le fue la mano en alguna cosita, en contrataciones, en algunos salarios y en alguna de esas cosas en que uno se encuentra con plata y se cree que es Papá Noel. Es necesario hacer una investigación previa. Mi sensación es que se utilizaba este dinero para hacer carrera política. Eso decía el senador Botana. Por su parte, otro correligionario de él, el senador Gandini,
decía que fue una situación muy incómoda para todos nosotros desde que esas cosas comenzaron a conocerse. Yo no las conocía, tenía los comentarios, sabía que algún dirigente político había ingresado. Falta de respaldo político al Albizu se explica en que venía acumulándose hasta que en un momento se hizo muy fuerte. Entonces, ¿quién saca la cara?, se preguntaba Gandini. Y ahí seguía con la autocrítica del Partido Nacional. Por tanto, señor presidente, yo me permito concluir que el ministro de Relaciones Exteriores tenía que sabía de esta situación. Y si no sabía, es una falta institucional gravísima. El presidente de la República también sabía, no solamente por lo que dijimos de su secretaria, sino porque además es amigo de Albizu. Y Albizu se jacta de que fue el propio presidente de la República quien lo colocó allí. Y Burutarán se jacta de que Albizu, con el respaldo del presidente de la República, fue quien lo colocó allí. Y sabemos que la bendición presidencial marca que si te sacás una foto en el despacho del presidente y asumís un cargo de responsabilidad, estás bendecido por el presidente. Y eso es lo que ha sucedido con Albizu y con los demás integrantes de los organismos donde hay representación del gobierno. Y también sabía Álvaro Delgado. Álvaro Delgado no solamente es secretario de Presidencia, sino que es el líder, junto con el presidente de la República, del sector aire fresco, de la lista 404. Y Álvaro Delgado no se perdía un solo corte de cinta de todas las inauguraciones que se hacían en Salto Grande. Y como tanta gente sabía, señor presidente, el gobierno tomó la decisión de blindar a Albizu para que salga lo menos golpeado posible. Y todos somos animales políticos en este recinto. Y sabemos que si traían a Albizu hoy a esta interpelación, seguramente se iba a ir muy golpeado. Porque no sé cuál va a ser el nivel de respuesta ni de documentación de lo que nosotros estamos denunciando. Porque pruebas las tenemos y las vamos a presentar todas, una a una, de lo que hemos dicho. Pero el gobierno optó, en lugar de respaldar la institucionalidad de su representación ante la Comisión Técnica Mixta, optó por sacar la cuenta electoral y preservar a su máximo dirigente y su capital político en Salto. Porque, entre otras cosas, la gestión de Albizu en Salto no solo se remitía a la gestión en CTM, era en los hechos una intendencia paralela del Partido Nacional. Lo que no habían podido construir desde las urnas, lo estaban intentando construir desde CTM. Y hoy podemos ver que la renuncia de Albizu no marcó ni marcará un antes y un después en la conducción de CTM y de la delegación uruguaya. Porque la gobernanza de la delegación de Uruguay permanece incambiada, de acuerdo a lo que el actual presidente ha dicho, que mantiene en todos sus términos la conducción y el liderazgo de Albizu, pero sobre todo el norte de la gestión que Albizu había marcado. Y sigue estando sobre la mesa la candidatura de Albizu a intendente antes que preservar la imagen institucional del Estado. Y eso pasa, señor presidente, porque a quienes les toca gobernar ponen las prioridades en otro lado. Y acá también tenemos diferencias. Porque podrán decir lo que quieran de la gestión del Frente Amplio en Salto Grande. Tendrán que demostrarlo, primera cosa. Pero nunca
van a poder decir que los integrantes de la delegación de Uruguay en Salto Grande por el Frente Amplio utilizaron la institucionalidad del Estado como trampolín político electoral para enriquecerse o para beneficiarse electoralmente de los recursos que allí se distribuyen? Nunca. No ha salido de la delegación uruguaya de Salto Grande ni un solo candidato a diputado, ni un solo candidato a intendente. La crítica era que buena parte de las delegaciones no eran de Salto. Bueno, yo a esta altura me pregunto, ¿qué vale más? ¿Un mejor administrador o un mal político que malgasta los recursos públicos y acomoda a sus punteros políticos y que sea de Salto? Pero tendremos tiempo de abordar esos temas. Yo creo, señor presidente, que el gobierno ha intentado ensayar a través de su defensa pública un elemento que obedece a la lógica de dejar en la conciencia popular que somos todos iguales. Y yo me niego rotundamente a ese mensaje. Formo parte de una generación política que me enorgullezco de que existan otros militantes políticos en otras tiendas partidarias que crean que lo que se está haciendo en Salto Grande está mal. Y ese es el mejor mensaje que le podemos dejar a la sociedad toda y al sistema político. Porque si no sabe lo que pasa, presidente, con ese mensajito de que somos todos iguales y que acá la joda fue toda la vida y que esto es lo mismo que lo de antes, todo es mentira, de la primera a la última. Y no lo digo para decir que el Frente Amplio es mejor que cualquier otro. El Partido Colorado gobernó más de 170 años este país y se nota claramente quiénes tienen experiencia de gobernar la cosa pública y quiénes no. Porque los que gobiernan cada 100 años le erran bastante al bizcochazo. Pero los que tuvieron otra experiencia de generar cuadros políticos en el gobierno han logrado tener otra visión. Y estoy seguro, señor presidente, que con otros dirigentes de otros partidos este tipo de excesos no hubiesen ocurrido. Por eso no pongo el foco en que yo soy mejor. Yo creo que hay mejores en todos lados. El problema es que cuando permeamos con la lógica de que todos somos iguales, alcanza con ver a los vecinos, alcanza con mirar un ratito para Brasil o para Argentina. ¿Qué le está pasando a esas sociedades con la lógica de que todos somos iguales? Empiezan a aparecer los Milei, los Bukele, los Bolsonaro. Y eso yo no lo quiero para el sistema político uruguayo. Yo quiero un sistema político uruguayo sólido, que defiendan todos sus términos los ámbitos e instituciones democráticas. Por eso resalté y resalto la llamada telefónica que recibí ayer del señor canciller. Porque ante todo, la construcción tiene que ser política y respetuosa. Señor presidente, hemos escuchado en esta lógica reiteradas veces desde el gobierno que llegaron a hacerse cargo. Bueno, está bien, es parte del razonamiento político y todos queremos que se hagan cargo, pero hay que hacerse cargo, porque yo lo que quiero es que alguien de las filas del gobierno salga a defender esta gestión de Albizu y su combo. No hemos escuchado a un solo dirigente del gobierno de manera pública refutar nuestros argumentos. No hemos escuchado a un solo dirigente del gobierno defender las designaciones directas en Salto Grande.
No hemos escuchado un solo dirigente del gobierno defender las inversiones de lo que se llama responsabilidad social. Ni a un solo dirigente. Entonces, señor presidente, la excusa acá no puede decirnos, no se nos puede venir a decir, sí, pero ustedes fueron peores. Porque esa no es la respuesta. El hacerse cargo institucionalmente incluye aceptar los aciertos, pero particularmente los errores. Porque es parte de la responsabilidad política. ¿Acaso el Frente Amplio no ha dicho una y otra vez los errores cometidos que nos llevaron a perder el gobierno? Lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Y si es necesario, lo reafirmamos. Pero esto de venir a decir no hacemos cargo, pero ustedes fueron peores, es como decir, sí, yo soy asesino, pero vos también mataste, bueno, entonces somos todos asesinos. No. El hacerse cargo significa estar a la altura de lo que la sociedad quiere. Y mentira que se viene a cumplir con un mandato de la ciudadanía. Porque yo no puedo creer que un ciudadano honesto de este país esté de acuerdo con que se haga un desmán con dinero de todos los uruguayos. Yo no puedo creer que un ciudadano honesto de este país crea que el clientelismo es el modelo a seguir para ingresar a la administración pública. Yo no puedo creer que un ciudadano de este país crea que hay que utilizar el recurso de todos los uruguayos, no solamente de los salteños, de todos los uruguayos, para que algunos lo usen de trampolín político y de lanzamiento de campaña. Porque si nosotros vamos a Salto, vamos a ver muros pintados con Álvaro Delgado presidente, Carlos Albizu intendente. Que son casualmente las mismas caras que cortan la cinta y reparten la plata, señor presidente. Y ahí, como lo he dicho 1000 veces, no tengo elemento para decir que hay delito. No tengo elemento para decir que hay ilicitudes. Pero sí tengo elemento para cuestionar la ética de malos dirigentes políticos que utilizan los bienes públicos en provecho de acomodos personales. Y señor presidente, voy a hacer una última consideración política para entrar a las preguntas. Yo creo que acá también hay un problema en el mensaje que algunos altos dirigentes le están dando a la interna de la coalición. Porque el presidente de la República fue al norte, tenía previsto ir a Salto, decidió no ir a Salto, porque estaba este tema candente, siguió para Artigas, hizo declaraciones que confiaba plenamente en Albizu y que era una excelente gestión. Le duró 2 días la confianza y la gestión buena de Albizu. Como tanto de los casos donde el presidente de la República confía. Si el presidente de la República dijera que confía en mí, yo me preocupo a esta altura. Porque realmente es preocupante. Y el mensaje que el presidente de la República está dando con eso también complejiza el funcionamiento institucional del Estado, porque el presidente de la República no tiene la misma vara, o no la tuvo, para medir las acciones de Albizu que para medir las acciones de la ministra de Vivienda, Irene Moreira. El presidente de la República fustigó a rebencazo limpio la destitución de la ministra de Vivienda, pero al amigo Albizu lo defiende a capa y espada. Y eso, señor presidente, se traduce en problemas institucionales por los posicionamientos que tienen en su leal saber y entender la fuerza política en la interna de este Parlamento, pero también en los toma y daca que se dan las negociaciones del presupuesto, de los proyectos de ley. Yo sinceramente
preferiría tener enfrente un conglomerado que esté gobernando con conceptos y base sólida. Pero si la cabeza anda mal, el resto anda peor. Entonces yo creo que ahí, sin ánimo de ningún tipo de meterme en la interna del gobierno, hay un mensaje que es preocupante. Señor presidente, voy a pasar a leer las preguntas y le voy a pedir a algún ujier que se acerque para poder entregárselas a la delegación. Muchas gracias. Estas son las de Cancillería y esas las de Economía. Naturalmente, señor presidente, esta comparecencia conjunta de los dos ministerios nos van a llevar a generar, en principio, dos grandes bloques de preguntas, una dirigidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, al ministro y por su intermedio, naturalmente, a la Comisión Técnica Mixta, y otra que va a ser dirigida particularmente a la señora ministra de Economía y Finanzas o a quien ella entienda oportuno derivarlo. Son muchas preguntas, señor presidente. Nosotros, como lo dijimos, estamos dispuestos a ir a las horas que sean necesarias, pero lo que queremos es tener información. Y dado que no se han dado los canales políticos correspondientes para obtener esa información, acudimos a esta instancia y vamos a solicitar, sin ningún tipo de problema, que nos tomemos el tiempo que sea necesario y los intermedios que sean necesarios para poder dar cabal respuesta a las preguntas que hacemos. El primer bloque de preguntas, señor presidente, relacionadas a Cancillería, tiene relación a los aspectos de gestión en general. La primera pregunta es si a criterio del señor ministro de Relaciones Exteriores, ¿cuál cree que es el rol central de desarrollo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande? También preguntamos qué directivas ha impartido el Ministerio de Relaciones Exteriores a la delegación de Uruguay relacionado al rol de Salto Grande en el desarrollo regional, cuáles son los lineamientos estratégicos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la delegación de Uruguay ante CTM tienen sobre el desarrollo regional, cuáles son los programas y acciones concretas definidos y llevados adelante por la delegación de Uruguay y cuál es el grado de avance de esas iniciativas. La pregunta 3 tiene relación a qué indicadores se registran y monitorean que permitan valorar el impacto de esas acciones en el desarrollo de la región, y acá particularmente preguntar sobre los puestos de trabajo creados, el aumento del Producto Bruto Interno Local, la erradicación y el desarrollo de empresas, entre otras. La delegación del Uruguay modificó la estructura dependiente directamente de la delegación, pasando de 17 personas en 2019 a 34 en 2023, o sea, un 100% de aumento en la plantilla. Y según se ha manifestado, tanto el expresidente de la delegación de Uruguay, Albizu, como el actual, Martín Burutarán, esto se justifica por el nuevo rol de la delegación de Uruguay en el desarrollo regional. Se consulta entonces al señor ministro cuál es el impacto presupuestal total en materia de salarios, beneficios sociales, viáticos, horas extras, gastos de vehículos asignados y su comparación con el resultado obtenido en cuanto al desarrollo de la región. ¿A propuesta de qué jerarca del Poder Ejecutivo se realizaron los nombramientos de la delegación del Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en el presente periodo? ¿A criterio del presidente de la delegación de Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el señor Martín Burutarán, cuál cree él que son las áreas prioritarias por orden de importancia que debe llevar adelante la delegación de Uruguay ante CTM? ¿La delegación de Uruguay en CTM tiene algún plan operativo anual de modo de establecer una hoja de trabajo y proyectar objetivos? Esa es otra de las preguntas. ¿Bajo qué criterios y objetivos se resolvió abrir una oficina en el centro de la ciudad de Salto y otra oficina en la ciudad de Paysandú? Preguntamos si se ha realizado una evaluación de su funcionamiento, cuál es el impacto presupuestal anual total que tienen esas decisiones,
cómo se financia ese impacto, qué funcionarios están vinculados a esas oficinas, cómo se procesan las solicitudes y cuáles son los criterios para otorgar aportes económicos como donaciones y colaboraciones a organizaciones sociales o instituciones públicas. También preguntar sobre las colaboraciones a organizaciones privadas. En este caso vamos a pedir que se nos haga entrega de las resoluciones de la Delegación Uruguay y de la CTM que aprueban esas donaciones y los montos resultantes entre el 2020 y 2023. Por otro lado, preguntamos por la información que posee CTM sobre el contrato a equipos consultores para una investigación sobre imagen pública en Salto Grande. Queremos saber cuándo se realizó el sondeo, qué objetivo se buscó, qué alcance territorial tuvo, qué resultado arrojó ese trabajo, qué costo insumió. Por otro lado, preguntamos si han existido hurtos de materiales en el predio de Salto Grande. Queremos saber, en caso de que eso haya ocurrido, si se realizó la denuncia correspondiente, si se evaluaron las pérdidas, qué procedimiento interno se generó a partir de este incumplimiento funcional. También ha trascendido que la delegación de Uruguay ha suspendido el pago de proveedores en Salto Grande porque el dinero no alcanza para pagar los salarios del personal. Entonces queremos saber si eso es así y cómo se ha llegado a esta situación, si existió efectivamente una orden de servicio en ese sentido y cómo se piensa resolver este problema. Por otro lado, sabemos que la CTM aprobó por resolución MCTM de 80 del 2021, a solicitud de la Delegación de Uruguay, un comodato con la Administración Nacional de Puertos, por el cual le cede la ANP a la Delegación de Uruguay las instalaciones del puerto de Salto, y posteriormente se autorizaron otras resoluciones que implican gastos y contrataciones. Queremos saber si el señor ministro está al tanto de este comodato, cuáles son los objetivos que se persiguen con el mismo y los resultados que se han obtenido al día de hoy, qué personas o instituciones se han contratado por CTM y la Delegación Uruguaya en el marco de este convenio, cuál es el monto total desde el año 2020 a la fecha de los recursos económicos destinados por CTM o la Delegación de Uruguay a hacer frente a los compromisos surgidos como resultado de este comodato. Queremos también hacer otra pregunta en este sentido, porque en el año 2019 se registraron 17 siniestros laborales que representan un guarismo de 3,27 incidentes cada 100 personas por año, mientras que en 2022 se registraron 31 incidentes que representan 6,34 siniestros cada 100 personas. Hay un incremento de 100% de los siniestros, y queremos saber cómo se explica el crítico aumento de los siniestros laborales dentro de la central hidroeléctrica y qué acción tomó CTM al respecto. Este es el primer bloque. El segundo bloque para Cancillería tiene que ver con la situación financiero-contable, y acá preguntamos cuál es el procedimiento desarrollado para solicitarle al MEF la adjudicación de las partidas presupuestales y extrapresupuestales destinadas a la Delegación de Uruguay en CTM Salto Grande. ¿Por qué razón en el año 2022 la Delegación de Uruguay en CTM solicitó 623 millones de pesos por concepto de comisión de administración de UTE, cuando promedialmente la partida anual rondaba los 200 millones? Agradecemos también se nos brinda información sobre los montos efectivamente ejecutados para los años 2020, 2021, 2022 y lo que va del año 2023 en relación al monto total de partidas destinadas a presupuesto de funcionamiento, al gasto de personal, a operación y mantenimiento, a inversiones, a responsabilidad social y donaciones especiales, y también conocer el salario de los integrantes de la Delegación de Uruguay ante CTM. También consultar por qué razón se dejó sin efecto la compra del radar climatológico que se iba a realizar junto con Inumet, qué sucedió con el $1.000.000 que estaba destinado para esa inversión. Ahí se fueron 3 ceros de más, señor presidente.
no son 1.000 millones de dólares, es $1 millón. Pido disculpas y corrección de estilo. También preguntamos sobre el dinero recaudado por concepto de peaje sobre el puente de la represa para los años 2020, 2021, 2022 y lo que va de 2023. ¿Cuánto dinero total se recaudó por ese concepto? ¿Cuánto dinero de esa recaudación le correspondió a la delegación de Uruguay? ¿Cuál es el dinero contable de lo recaudado con destino a la delegación de Uruguay? El presidente de la República ha mencionado en varios medios de comunicación el concepto de regalías. Y entonces en ese sentido nosotros queremos preguntar si puede decirnos a qué se refiere el presidente con ese concepto. Si existe alguna normativa, ley o decreto que establezca esa definición y su utilización en Uruguay. Si está comprendida dentro de los cometidos de CTM o de la delegación de Uruguay, la gestión, administración, distribución de regalías en el territorio uruguayo. Si existieron efectivamente esas regalías que antes iban con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y ahora quedan en Salto Grande, cuáles son y conocer también el monto. Si se ha realizado alguna auditoría de gestión sobre lo actuado por la delegación de Uruguay en CTM durante el periodo presente de mandato. Y el tercer aspecto que queremos preguntar es relacionado al personal. Y en ese sentido queremos saber que desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2023, ¿cuántos funcionarios uruguayos por designación directa han ingresado a CTM? Y acá pedimos que se nos proporcione la nómina de los nuevos ingresos con la modalidad de selección y el salario de cada uno de ellos. También preguntar cuáles son los mecanismos de selección del personal que ha ingresado a CTM entre 2020 y 2023 a propuesta de la delegación de Uruguay. ¿Por qué razón se decidió crear nuevos cargos en el escalafón funcional? ¿Cuáles y cuántos son esos cargos concretamente? En el 2018 la CTM aprobó por resolución 2 de ese año, del 24 de enero de 2018, la obligatoriedad de la cobertura de las vacantes jerárquicas por concurso o selección profesional, en este caso remitidas a consultoras especializadas, y la actual administración, por un memorándum interno, suspendió, y acá cito, todo trámite realizado para la contratación de consultorías, así como la totalidad de los concursos y cualquier proceso de selección para el ingreso de personal. Termino cita. Aquí preguntamos, ¿por qué se tomó esa decisión teniendo en cuenta que había procesos de selección muy avanzados? ¿Se pagó a las empresas seleccionadoras por el trabajo realizado, que fue luego desechado? Si se pagó, ¿cuánto? Los puestos que estaban siendo seleccionados eran de importancia estratégica para algunas partes de la organización. Preguntamos entonces cómo se seleccionó a los profesionales designados y cuándo se cubrieron dichos puestos vacantes. Con fecha 7 de octubre de 2020, la CTM resolvió otorgar un régimen especial de viáticos para los delegados de las altas partes cuyo domicilio real se sitúe a más de 100 kilómetros de la oficina de Buenos Aires, de la oficina de Montevideo o de la represa. Ahí preguntamos, independientemente de si se hace efectivo el cobro de este nuevo beneficio, si ese régimen de viático alcanza a alguno de los miembros delegados del Uruguay en la CTM y en ese caso saber a cuál. También preguntar si fue votado por unanimidad de los miembros de la CTM. Otra de las preguntas es si el señor ministro Francisco Bustillo tiene familiares con vínculos sanguíneos o con vínculos políticos trabajando en CTM Salto Grande. Queremos saber sobre los nombramientos de los 10 funcionarios para el área de seguridad y protección. Aquí particularmente preguntar qué elementos se evaluaron sobre la necesidad de incorporar funcionarios en esta área, si son cargos creados o eran vacantes existentes, qué criterio se tomó para la selección de estos funcionarios. Gracias.
si hubo una evaluación médica previa al ingreso del personal, si todos los funcionarios que ingresaron originalmente permanecen trabajando y de no ser así, cuáles fueron los motivos de su deserción, quién recomendó efectivizar los nombres del personal asignado a seguridad y protección, si había urgencia en el cubrimiento de los puestos, ¿por qué no se realizó un sorteo público para la selección de personas? Respecto al área de operación y mantenimiento, queremos saber cuántas vacantes de nacionalidad uruguaya existen actualmente, si hay llamados vigentes para ocupar esas vacantes. También sobre la normativa vinculada al Estatuto del Personal. Según el Estatuto del Personal aprobado por resolución de CTM 83 de junio del 2023, se mencionan diferentes causales para la terminación del empleo en su artículo 5, y en ese sentido preguntar qué llevó a la delegación del Uruguay votar la creación de nuevos cargos, qué fundamenta esa decisión y cuántos cargos se crearon y en qué áreas, cuántos ingresos de funcionarios se han dado por concurso entre el 2020 y el 2023, cuántos concursos de ascenso escalafonario se han realizado, qué personas específicamente han ascendido, se han otorgado ascensos escalafonarios de manera directa, quién tomó esa decisión y bajo qué fundamento, por qué razón se disminuyó el periodo de prueba de los nuevos ingresos de 6 a 3 meses, qué fundamenta la decisión de dejar en reserva del cargo o asegurar una indemnización con retiro especial para aquellos funcionarios que siendo empleados de CTM opten por asumir un cargo de confianza política, si se han dado en este periodo acuerdos de desvinculación según lo establecido en el artículo 5.08 del Estatuto, con qué personas y qué montos, independientemente de si se hace efectivo el cobro del retiro anticipado, preguntar si ese régimen alcanza a alguno de los miembros de la delegación de Uruguay ante CTM, y en ese caso a cuál o a cuáles. Las modificaciones sobre el retiro anticipado, también preguntamos si fue votado por unanimidad de los miembros del CTM. ¿Qué funcionarios eventualmente pueden o podrán acogerse al retiro anticipado antes del 1 de marzo del año 2025? ¿Qué funcionarios eventualmente pueden o podrán, eso ya lo dije, perdonen, los funcionarios uruguayos ingresados mediante mecanismo de designación directa, preguntamos si alguno de ellos ocupa un cargo jerárquico en alguna de las secciones de CTM. En caso de que esta respuesta sea afirmativa, queremos saber cuál ha sido su desempeño desde el ingreso hasta la actualidad y si existe una evaluación de las tareas que lleva adelante. Por otro lado, sabemos que actualmente integra el Tribunal Arbitral de Salto Grande, que además es funcionario del Parlamento del Mercosur, director de Jurídica del Ministerio y a su vez director de Asuntos Limítrofes, el doctor Carlos Mata. Entonces queremos saber cuál es precisamente la relación laboral entre el director de Asuntos Limítrofes de la Cancillería y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. También preguntamos si continuará en alguna de esas funciones una vez se efectúe, debí decir, su traslado a Ginebra, y qué opinión le merece al señor ministro esta situación. Respecto a la designación del señor Gerardo Sanchís como funcionario de CTM, preguntamos a solicitud de quién fue designado, en qué oficina trabaja el señor Sanchís, dónde marca entrada y salida a su lugar laboral, a quién reporta su actividad y qué opina el señor canciller de esta designación, teniendo en cuenta los antecedentes para con la Intendencia de Artigas. Por otro lado, queremos consultar puntualmente algo que es de público conocimiento, que la funcionaria Florencia Zuparo, quien entendemos ingresó de manera directa
llegó a ostentar 2 cargos al mismo tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, además de ser edil departamental. En enero de este año, el Ministerio de Desarrollo Social resolvió rescindirle el contrato por varias faltas graves. Entonces preguntamos qué evaluación se hizo o se hace de esta situación, si la funcionaria cumple con sus obligaciones en CTM o como sucedió en el MIDES también falta trabajar, si se tomó alguna decisión al respecto. Según entendemos, el funcionario Carlos Gelpi fue beneficiado por un aumento de escalafón designado directamente. Entonces preguntamos qué tarea o función cumple actualmente el funcionario Carlos Gelpi, cómo accedió al grado de escalafón que actualmente ostenta, si se ha realizado una evaluación de su tarea. Tenemos entendido que este funcionario no concurre a trabajar en ninguna de las dependencias del CTM, entonces queremos saber si tiene la delegación del Ministerio alguna manera de probar lo contrario a lo que estamos diciendo. El presidente de la delegación de Uruguay, el señor Burutarán, expresó en la prensa textualmente: recibimos varias denuncias de funcionarios de concursos anteriores que habían sido truchados, es decir, los concursos se hacían, pero después los resultados eran manipulados, textualmente. Entonces aquí preguntamos si a Burutarán le consta que eso fue así y cuáles son las pruebas de lo que está manifestando. En el último bloque de preguntas para Cancillería tiene que ver con convenios y vínculo con las instituciones sociales, y aquí particularmente vamos a preguntar respecto al convenio y contrato entre CTM y la Fundación Aganar. Queremos saber por qué razones se evaluó oportunamente proceder a la firma del convenio con esta organización. ¿Fue la única organización evaluada o se analizaron otras opciones? ¿Cuál es el objetivo que se persigue con el acuerdo? ¿Existe un proyecto puntual? ¿Qué evaluación se ha realizado en función a los objetivos planteados? ¿Cuántas partidas y de qué monto se le han transferido a la Fundación Aganar desde el año 2020 y hasta la fecha? También queremos consultar el convenio entre CTM y la Intendencia de Artigas. Puntualmente saber en qué consiste el proyecto sobre reciclaje. ¿Bajo qué premisa la delegación del Uruguay entendió que debía respaldar esta iniciativa? ¿En qué etapa se encuentra el proyecto? ¿Qué evaluación se hace por parte de CTM? ¿Cuánto dinero se aportó por parte de CTM para este proyecto? ¿Qué persona está a cargo de ese seguimiento? También sobre la creación del Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional de Salto Grande. Preguntar a razón de qué interés se evaluó la necesidad de crear esta institución. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores respalda la creación de esta institución? ¿Existe algún marco de acuerdo con Argentina o con los ministerios de educación de ambos países relacionado a este polo binacional? ¿Cuál es el plan de acción o lineamientos estratégicos y los proyectos de trabajo que tiene el polo binacional? ¿Qué programas, tareas o cursos tiene previsto ejecutar en el periodo? ¿Cuántos y quiénes son las personas contratadas? ¿De cuánto es la remuneración de cada una de estas personas contratadas? ¿Quién habilita los títulos que se otorgan en cada curso? ¿Qué convenios o acuerdos tiene con universidades o institutos de enseñanza públicos de Uruguay? ¿Existe una rendición de cuenta de lo realizado en cada año y su costo? ¿Dónde se ubica su sede física? También queremos preguntar sobre el convenio celebrado entre el Ministerio de Turismo y la Administración Nacional de Puerto en julio del 2021. ¿En qué consistió ese convenio? ¿Cuáles fueron las razones por las que CTM se involucró? ¿Qué evaluación realiza la delegación de Uruguay sobre ese convenio? ¿Existió un aporte económico de la delegación de Uruguay
para ese convenio? ¿Qué monto representó? Y finalmente el último punto para Cancillería. En los próximos días se estará desarrollando en Salto el 21º Encuentro Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, denominado Termatalia 2023. Y aquí queremos saber si la CTM o la Delegación de Uruguay destinó recursos para este evento y qué tipos de recursos y cuáles fueron las valoraciones para realizar este aporte. Ahora, señor presidente, vayamos a las preguntas para el Ministerio de Economía. La primera pregunta tiene relación a cuál es el vínculo del Ministerio de Economía y Finanzas con la delegación del Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. ¿De qué manera se le solicita al Ministerio de Economía y Finanzas la adjudicación de las partidas presupuestales y extrapresupuestales destinadas a la delegación del Uruguay en CTM? Conocer los procedimientos. ¿Fundado en qué argumentación el 12 de agosto de 2022 el Ministerio de Economía decidió asignar solo 200 millones de pesos a la delegación de Uruguay en CTM por concepto de Comisión de Administración de UTE, cuando la delegación había solicitado 623 millones de pesos? ¿Mediante qué mecanismo el Ministerio de Economía y Finanzas controla la partida presupuestal de 744 millones que se le otorga a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta anualmente? ¿Ha encontrado inconsistencias en los presupuestos ejecutados de los años 2020, 2021 y 2022? ¿Mediante qué mecanismo el Ministerio de Economía y Finanzas controla la partida de 200 millones de pesos que se le otorga a la delegación uruguaya normalmente por concepto de Comisión de Administración de UTE? ¿Mediante qué mecanismo el Ministerio de Economía y Finanzas controla las partidas extrapresupuestales que se le otorgan a la delegación uruguaya? ¿El MEF cuenta con balance de los montos utilizados por la delegación uruguaya en CTM? ¿El Ministerio de Economía ha realizado o tiene pensado realizar algún tipo de auditoría contable en la delegación uruguaya? ¿Qué otros recursos ingresan anualmente con destino a la delegación uruguaya en CTM? ¿Y cuáles son los montos? Se ha dicho por parte de las autoridades que anualmente se deben realizar esfuerzos presupuestales a la delegación uruguaya en CTM porque el presupuesto base no está actualizado. ¿Qué evaluación realizó el MEF para no actualizar el presupuesto base del 2020 a la fecha? La señora ministra ha declarado públicamente que respecto a la gestión o el destino de esos recursos otorgados a la delegación uruguaya no es algo que competa al Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá preguntamos, ¿el Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Relaciones Exteriores, imparte criterios generales de gestión a la delegación del Uruguay en lo referido a optimización de los recursos, austeridad, transparencia, priorización de inversiones en el complejo binacional? ¿Se realizan reuniones periódicas entre la delegación de Uruguay y alguna dirección o autoridad del MEF de seguimiento de la gestión? Si ese seguimiento no lo realiza el MEF, ¿qué ministerio o autoridad de gobierno lo realiza? ¿Cuántos recursos insume el gasto de funcionamiento, salarios, operación y mantenimiento, inversiones y donaciones especiales de Uruguay en la CTM? A propuesta de la delegación del Uruguay, la Comisión Técnico Mixta celebró convenios con diferentes instituciones, entre ellas la Fundación Aganar, la Intendencia de Artigas, el Ministerio de Turismo y la Administración Nacional de Puertos. La pregunta es, ¿el Ministerio de Economía y Finanzas tomó conocimiento de esos convenios? En caso afirmativo, ¿conocía los fundamentos de la delegación uruguaya para proponerlos? Hasta aquí, señor presidente, las preguntas. Para terminar esta parte de mi primera intervención, quiero decirle y hacer una consideración política también, de las que ya hice, que los mensajes
que uno da en política son muy importantes. Y hoy el Frente Amplio está trayendo aquí un núcleo importante. Seguramente superen las 180 preguntas que hemos distribuido, seguramente de formación profesional, a englobar en diferentes puntos para que los ministerios tengan la facilidad de poder responder medianamente en bloque, si así lo creen necesario. Y ese mensaje para nosotros es también decirles que una vez más reafirmamos el criterio de que venimos a aportar y a sumar al debate. Pero también están los otros mensajes, que yo no quiero dejarlo pasar, y usted me entenderá, señor presidente, que acá cuando hay interpelaciones a los ministros de Estado desfilan por estas bandejas los más altos dirigentes y autoridades del Poder Ejecutivo a respaldar a los ministros y a la gestión. Hoy no vemos ni un solo dirigente del gobierno que haya venido a respaldar esta interpelación, ni la gestión que se está llevando adelante en CTM. Han pasado por aquí solo legisladores, y eso es un mensaje que yo tampoco quiero dejar pasar. Y termino, presidente, con dos consideraciones. Para la ministra de Economía, además de la pregunta, quiero que sepa que para nosotros es imperioso conocer a fondo los mecanismos de contralor de todos los recursos que el Estado uruguayo y por tanto el dinero de los contribuyentes dirigen a Salto Grande. Nos parece que no hay excusa posible para decir que el marco normativo no permite el contralor. Nos parece que si nosotros estamos invirtiendo y poniendo dinero de todos los uruguayos y uruguayas nos merecemos saber en qué se gastan esos dineros. Principio básico de transparencia del manejo de la cosa pública en el Estado, por lo menos en el Estado uruguayo. Para el señor canciller, podrá entender, señor presidente, que esto va a ser una interpelación que tiene diferentes prioridades. La prioridad económica está situada en la señora ministra y la prioridad de gestión está situada en el señor canciller. Y yo quiero llamarlo a responsabilidad, porque como dije, no le voy a faltar el respeto, pero sí quiero ser lo suficientemente duro para que al señor ministro le llegue el mensaje. Y quiero llamarlo a responsabilidad, porque a mi entender esta situación de Salto Grande es una perla más del largo collar de hechos donde el señor canciller busca permanentemente deslindarse de responsabilidades. Y ya sabemos la respuesta del ministro, del señor canciller, porque en otros temas hemos hecho respuestas y siempre se tornan evasivas. Preguntamos sobre los pasaportes rusos y el ministro nos dice que Cancillería no tiene que ver. Preguntamos sobre el caso Marcet y según el ministro su cartera no tiene responsabilidad. Preguntamos sobre el TLC con China y según el ministro todavía no se sabe nada. Preguntamos sobre las denuncias de varias diplomáticas en Cancillería por acoso y tampoco se asumen responsabilidades. Se pregunta sobre el ingreso de funcionarios a Caru y se manda el mensaje al Senado de que Cancillería no estaba al tanto. Y a veces me pregunto, señor presidente, y somos muchos los que nos preguntamos, ¿qué hace el señor embajador Francisco Bustillo sentado en el cargo de canciller? Si es que no puede asumir ninguna de las responsabilidades que le caben naturalmente por su rol de canciller. Entonces espero que en esta comparecencia sí asuma la responsabilidad de cuota parte que le merece este caso por ser su cartera la que no está ejerciendo los contralores políticos y de gestión que corresponden. Porque creo que el señor canciller no ha sabido diferenciar con claridad su persona con su investidura. Y una cosa es la persona y otra el rol que enfrenta
al frente de una institución pública de su país. Y me refiero puntualmente, señor presidente, a que quiero pedirle al señor canciller, ya se lo manifesté ayer en la charla privada que mantuvimos, pero quiero pedirle al señor canciller, en su rol de ministro de Relaciones Exteriores, no en el rol de Pancho Bustillo, como muchos de sus amigos lo conocen, en el rol de ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, que pida disculpas públicas en este Parlamento al pueblo uruguayo por el exabrupto que supuso las risotadas que todos vimos en el audio, en el video que le respondió a un periodista el pasado 25 de agosto sobre esta situación que yo no dudo en tildarla de dramática que está viviendo el Estado uruguayo en Salto Grande. Porque gobernar, señor presidente, no es un juego. Y yo puedo entender las excusas que puso el señor ministro y las puedo comprender y él está en todo su derecho a decirlo aquí y lo vamos a entender. Pero merece y merecemos todas y todos un pedido de disculpa. Porque nos ha costado carísimo como sociedad construir y fortalecer la democracia que tenemos y actitudes personales que no encajan con la investidura a veces pueden hacernos desbarrancar. Muchas gracias, señor presidente.